Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes hoy este momento. Es la presentación de nuestra asociación, la presentación de ASA, Asociación Argentina de Sonidistas Audiovisuales. Es la primera asociación argentina que nuclea a sonidistas del área audiovisual. A los pocos meses de estar funcionando este proyecto de asociación, tenemos 130 asociados, y entre ellos está gente muy representativa de nuestro trabajo en el medio cinematográfico y en el medio televisivo. La asociación es un grupo de personas que nos hemos juntado y nos venimos juntando hace un par de años, muchos rubros dentro del sonido representados, y la idea un poco es que la discusión sea primero interna entre nosotros, entre la disparidad que existe, y también tener como una comunicación con todas las ramas de la producción cinematográfica y de televisión. Poder comunicarnos con la producción cinematográfica y con todos los actores del medio cinematográfico y también de televisión, porque hay muchos integrantes que ejercemos el doble rol de cine y televisión. Creo que va a ser muy productivo y va a ser como si fuera un lugar donde esperamos que todas las demás áreas puedan venir hacia nosotros y tener un lugar de referencia. Nuestra asociación es completamente ad honorem y somos todos sonistas en actividad. Nadie está dedicándose 100% a ASA, con lo cual nuestra capacidad de participación es la de nuestros socios, que le roban horas al tiempo que no hay para poder ocuparnos de estas cuestiones que creemos que hay un montón de cosas por hacer y que, bueno, es un esfuerzo, pero que nos va a dar un beneficio. Y nos pensamos no como recortados en una problemática nuestra de defender lo nuestro contra los demás, sino es defender lo nuestro como parte de un todo audiovisual, pensando que esto finalmente a la larga nos va a beneficiar a todos, ¿no? Quizás veamos eso primero, que es un buen inicio para hablar de esto. Está bien, Veamos un ahí está. ejemplo, una Ujú. película húngara, una escena de una película húngara, veámosla y a partir de eso hablamos. Sí. Es una película húngara que se llama Hackl. 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 Hipo quiere decir. Hipo. Ajá.
¿Por qué elegir este ejemplo como entre cientos de miles de ejemplos que podría haber? Lo que nos parece interesante de esto, que es una película que simplemente suena bien, podríamos decir, y que tiene un relato sonoro en esa secuencia construido de una manera bastante detallista, es que para mí, cuando ves esta escena, queda de manifiesto que es una escena que claramente no se construyó estrictamente en postproducción. Uno ve esta escena y piensa, bueno, son todos sonidos postproducidos, grabados a posteriori del rodaje, pero hay algo en el montaje y en el relato sonoro que evidencia que esto se construyó de antemano, que alguien pensó cómo iba a contar esta escena antes de llegar a la sala de edición de sonido a poner todos esos soniditos hermosos. Entonces, un poco la idea de ver un ejemplo de estas características era justamente disparar tu pregunta sobre cuándo se empieza a pensar o cuándo comienza el trabajo de sonido de una película. Creo que los 4 que estamos acá consideramos que ese trabajo empieza idealmente en el guión, que a veces ocurre, a veces no, pero que, digamos, ser conscientes de que tenemos un recurso a la mano que en el futuro se termina diciendo una película es la mitad sonido, la mitad imagen. Tener conciencia de eso cuando empezás a escribir un guión es, para mí, el disparador fundamental para poder llegar a construir algo así. ¿Qué es lo importante a saber, por lo menos desde mi opinión? Es que ese recurso va a poder ser explotado al máximo si algún día nos pusimos a pensar qué queremos hacer con ese recurso. Y no si libramos eso a que una vez que la película estuvo montada, veamos cómo construimos una banda sonora de esa película. Entonces, y acá los dejo participar a los demás, o les pido ayuda en realidad. ¿Cuándo empieza? Empieza en el guión. Y muchas veces cuando uno agarra un primer guión encuentra referencias sonoras, sin necesidad de que haya un trabajo de este nivel en un guión, obviamente. Este caso puntual es una película con un tratamiento hiperrealista, digamos, que los sonidos son sonidos reales de la diégesis del relato, pero tienen un tratamiento en el cual su nivel de detalle es alto, su plano sonoro es presente, y para que ese sonido no esté completamente despegado de la imagen, no sea una rareza absoluta, tiene que existir una construcción de planos visuales que nos ayuden a anclarlo. Probablemente estuvo escrita así y probablemente estuvo preproducida pensando en esto. No solo en cómo iba a sonar, sino en cómo se iba a ver para que ese sonido que construyéramos tenga un anclaje con esa imagen. Entonces, si alguna vez pueden volver a verla y prestan atención, se van a dar cuenta que muchas veces escuchamos cosas antes de verlas, pero que al ver el plano, estoy diciendo una obviedad, pero que al ver el plano detalle de la leche entrando en una vasijita de aluminio, ese sonido que escuchamos desde afuera, en off, en un plano sonoro bastante presente, se resignifica y se une a esa imagen. Insisto, para que esto ocurra tiene que estar escrito. Es muy difícil que esto pase en la postproducción de una película. Tiene que estar escrito, tiene que estar preproducido, tiene que estar pensado de antemano. No, yo coincido plenamente. Para eso creo que es conveniente contar con un director de sonido, con un sonidista desde el comienzo, que pueda participar de la lectura del guión, prever todo lo que pueda pasar en un rodaje. Creo que eso completa un poco la idea, ¿no? Un director de sonido desde el principio, participando con el guión mismo, ayuda a poder después plasmar todo en el resultado final. El diseño nunca se deja de pensar en el diseño, o sea, se va pensando desde el principio, pero en todos los procesos van surgiendo cosas, ideas nuevas, digamos. Uno no se cierra en ningún momento. O sea, justamente un director de sonido tiene todo en la cabeza y uno de lo que tiene que lograr es no perder la objetividad durante el proceso, ¿no? Que a veces pasa. Sí, yo les quería preguntar, digamos, en la realidad de la producción cinematográfica argentina, ¿en qué porcentaje más o menos se da esta situación ideal de tener un diseñador de sonido desde el guión? Bueno, en lo particular tengo una opinión formada sobre esto, que casi nunca, ¿no? No sé, hay casos y casos. Yo diría que en un 50-60% se logra. Según cómo se plantee, según nuestras capacidades sensoriales y nuestra sensibilidad, podemos encontrar en los guiones un potencial del elemento sonoro presente.
que quizás no está todavía pasado en limpio, no está objetivado, ¿no? Está ahí presente, pero para ser descubierto o explotado en bruto. Podemos esto potenciarlo. En esta escena puede ser que Dirk Nende no hable, ni en la siguiente sí. O supongamos que Hackle empezaba y alguien había escrito algunas líneas de diálogo y posiblemente una anotación interesante para esa película fue, che, mira, hay muy poco diálogo acá que no necesitamos porque se va a entender lo que queremos contar al principio y si sacamos el diálogo, toda la construcción sonora va a ser más sugerente. Hay esta circulación de ideas, estas propuestas, y luego está el otro camino, ¿no? El camino inverso. Uno va de la idea a la concreción y está la vuelta, ¿no? Una vez que probaste la idea, en montaje, en postproducción de sonido, mismo en el rodaje también, podés darte cuenta si esa idea funciona o no. Igual contestando tu pregunta puntual, en nuestra realidad es muy poco probable que se contrate a un diseñador de sonido desde el mismo momento en que se está escribiendo el guión. Lo que yo creo sí que es algo no sé si a educar. Yo siempre lo tomo como algo más general. Nosotros como que nacemos oyendo, pero nadie nos enseña a oír. Vivimos en una sociedad completamente basada en lo visual, en la cuestión de la imagen, de los colores, y tenemos, aunque no querramos, una educación puesta en lo visual. Entonces quizás un poco esto del diseño de sonido no es quizás específicamente que tiene que haber la figura o el rol del sonidista. Eso pasa en las grandes industrias, que son 80 tipos haciendo el sonido de una película como en Hollywood, pero quizás en una industria más como la nuestra, lo que por lo menos, esto es en particular mío, ¿no? Uno aspira a que por lo menos los guionistas, los directores, que son los que realmente empiezan y se sientan a cranear la película, tengan el elemento, el potencial, como dice Diego, del sonido, puesto en función todo el tiempo, ¿no? Como que estén, bueno, a ver, esta escena está terminada. Che, ¿qué hacemos con el sonido? ¿Funciona este diálogo? ¿Hace falta tanto diálogo? ¿Hace falta cómo podemos reemplazar o cómo puede el sonido aportar a esta escena? ¿O qué podemos quitar? Muchas veces el sonido ha ayudado a cuestiones de producción, el famoso fuera de plano, ¿no? Pasa un tiranosaurio por acá atrás y no tengo la plata en el cine argentino para producir un tiranosaurio. Bueno, pasará atrás, digamos. Es el famoso off o fuera de plano. Muchas veces el sonido quizás ayuda a cuestiones de producción y también ayuda también al relato en general. Es como parte de un todo. Lo que me parece importante de eso es que desde que estás escribiendo un guión o desde que el guionista está escribiendo un guión está tomando decisiones sonoras o sugiriendo cuestiones sonoras que si son tomadas por un director de sonido probablemente puedan ser potenciadas, puedan ser reformuladas, puedan hasta ser observadas porque fueron escritas de modo inconsciente o no de plena conciencia de ser un recurso sonoro el que estás escribiendo ahí, y en ese caso sí empieza a ser fundamental. Y no solo por lo narrativo, digo, a mí lo que me pasa sentándome acá es casi como de pastor evangelista del sonido, que es, tienen un recurso, directores tienen un recurso, productores a la mano, que es, después dicen muchos, el 50% de una película, que lo pueden empezar a explotar antes que en la instancia de postproducción. Entonces, más allá de decir cuándo debe empezar esto o no en términos productivos, me parece que es concientizar sobre que ese recurso está ahí, está disponible desde el momento en que estás escribiendo. Entonces, si tenés a la persona encargada desde el inicio de tu preproducción de ese recurso, seguramente sume. Yo quería acotar nomás Sí. que bueno, que sí, a pesar de que sea difícil, está bueno empezar a concientizar de esta forma posible de trabajo y que hay un texto muy simple que lo escribió Randy Tom, que es un diseñador de sonido de Estados Unidos, que se llama Diseñando una película para el sonido y que es como muy claro a la hora de cómo concebir el sonido desde los primeros pasos desde el guión. Y otra cosa que quería decir, vos dijiste que el ejemplo ese era hiperrealista. Hiperrealista. El tratamiento sonoro. Claro, sin embargo, a mí, bueno, en varios momentos me dio la sensación de que estaba bastante despegado el sonido de la imagen, sobre todo por la diferencia de plano, cuando estaba el hipo y el plano general de la casa. Y también me hizo acordar a Tati en unos momentos también por eso. Y también me pregunto cómo también pensar un diseño sonoro de esta forma sin que se corra para ese lado, o sea, sin necesariamente
poner esos acentos de esa manera. Insisto, es un ejemplo. A mí lo que me parece importante es una construcción que es imposible, o creo yo, imposible de hacer si no está preproducida. Porque hay un plano para cada sonido que estás escuchando, más o menos, o un plano que te ayuda a anclar cada uno de esos sonidos. No es necesario caer en ese hiperrealismo para que haya un diseño de sonido. No es necesario que sea hiperrealista, no es necesario que tu película esté plagada de puntos de escuchas subjetivos de personajes para que haya un diseño de sonido de atrás. Puede ser una película absolutamente naturalista con un diseño de sonido detrás, en donde el sonido esté contando algo, esté aportando algo a esa historia. No, lo que dijimos al principio del diseño de sonido es la suma de todos los procesos, o sea, uno va viendo, uno tiene algo en la cabeza, después lo va plasmando y surgen nuevas ideas y también está el director y el diseño de sonido se adapta también al director de lo que busca el director. Yo creo que en este caso habrá querido eso, maximizar los sonidos, claramente. Si vos ves una hormiguita, si te acercás, en realidad no escuchás los pasitos de la... Pero evidentemente quiso eso, el director también y el sonidista, y el diseño de sonido está pensado, quizá, como dice Seba, desde un principio, y se fue plasmando a medida que pasaba el proceso de toda la película, hasta llegar a la mezcla y que decidieron que quede así. Probablemente sea parte de la propuesta estética de la película. Totalmente, claro. Ese tratamiento. Para lo cual también, hay una instancia esta de una figura, un director de sonido a la hora de hacer una propuesta estética de una película puede ser interesante también. Más allá de esto que venimos hablando hasta ahora, que es narrativo casi exclusivamente respecto de qué haremos o qué podemos pretender hacer con nuestro sonido en una película, hay cuestiones de producción claras que requieren un trabajo en preproducción. No solo qué va a sonar y cómo va a sonar y cómo vamos a hacer que suene son los problemas, sino que después están los problemas de la vida real, que son los que son caros, los que son difíciles de resolver y demás, que con la presencia de la persona encargada de sonido en esa etapa pueden llegar a dejar de ser un problema, o con su ausencia pueden ser un problema bastante costoso de resolver después. A mí ahí me parece que hay, digamos que claramente en el diálogo con el productor hay una decisión estética que se está tomando. Cuando un productor te dice no tengo plata, no puedo, no me alcanza y qué sé yo, estamos tomando un montón de decisiones estéticas que probablemente podamos mitigar de alguna manera. Un ejemplo muy claro y muy común al que asistimos casi todos los que estamos sentados en esta mesa y que somos convocados a una preproducción 3 días antes de ir a ver las locaciones, es que las locaciones están elegidas, por ejemplo. Entonces uno llega a un scouting de locaciones, que debería ser un proceso en el cual se va a ver diferentes espacios en los cuales se va a rodar la película, alternativas de esos espacios. Del mismo modo que el director dice me gusta o no me gusta este espacio, el director de fotografía dirá sirve o no sirve por cuestiones fotográficas. El director de sonido o jefe de sonido en rodaje, depende de quién esté encargado de ese rol, evaluará si esa locación sirve o no para una película que va a ser filmada con sonido directo, que, por ejemplo, tiene un 80% de diálogo en su guión. Del mismo modo, en esa instancia se decide cantidad de gente involucrada en ese rodaje. Cada vez es más común ver rodajes de ficciones con un sonidista con un montón de cosas colgadas, más una caña, haciendo el sonido directo de una película que tiene diálogo de varios personajes simultáneamente, cosa que yo personalmente desaconsejo mucho. El problema es cuando la variable es económica, ¿no? Esto lo puede hacer uno solo, listo. El otro que no venga. Si ese es el pensamiento, vamos hacia un cine un tanto miserable. En una determinada situación documental, típicamente, o donde la película está filmada en una locación muy pequeña, podría ocurrir una necesidad sincera y atendible de producción de que esta persona sea, que el equipo de sonido sea de una sola persona. Pero no es cierto que hay una tendencia un poco si hagamos que uno haga todo y bueno, vemos que sale. Y eso sí no es bueno. Tiene varios costados negativos, ¿no? Uno que es la negación de un puesto de trabajo para alguien que tendría que estar ahí, la sobrecarga de la otra persona que se obliga a comprometerse a un ritmo de trabajo excesivo,
y luego los resultados que son mucho menos controlables. De hecho, la lucha debería ser más bien, que es difícil de conseguir en rodaje, hacia la incorporación más estable de un equipo de sonido de 3 personas. Las veces que he visto equipos de trabajo en países vecinos como Brasil, por ejemplo, es muy común encontrar 3 personas de sonido, un sonidista, un jefe de sonido en directo, un primer microfonista y un segundo microfonista o asistente que se encarga de los inalámbricos y del setup de los equipos en cada escena. Yo siempre acá, la pregunta es productor y director. Yo siempre acá meto a la figura del director porque es un poco una figura para mí que es clave en algún cierto punto en esta manera de cambiar un poco el paradigma. Si el director empieza realmente a hacer valer, no sé, o decir, che, mirá, esto con un solo sonidista la zafamos, pero no llego a hacer un sonido directo como yo pretendo, digamos, creo que esa tendencia en algún punto puede de a poco ir cambiando. Igual la situación económica, digamos, las producciones y la plata que, digamos, que cuenta hoy por hoy algunas producciones, quizás no es factible. Yo realmente pocas veces vi en películas de acá 3, digamos, se dan pocos casos que haya sonidista con 2 microfonistas. Es algo... Sí, es una dificultad muy grande incluso para sonidistas de trayectoria y en producciones grandes es algo muy común. No se acepta fácilmente. Es muy paradójico porque en televisión es algo bastante común, digamos, que haya 2, 3 microfonistas. Cuando son situaciones complicadas, automáticamente van 3 microfonistas. Y en cine es algo bastante raro. Se llega quizás a pedir un segundo microfonista rogando por favor en una jornada especial donde es realmente, donde ya está el director, te dice, che, no, la verdad que acá tengo 10 personajes, tráeme otra persona más porque no lo puedo resolver. Creo que el aspecto y la figura del director es un poco lo mismo, tratar de que empiece a concientizar que en realidad que haya más gente trabajando en el sonido directo implica también un mejor producto. Claro, es interesante eso porque es también pensar cómo se define el sonido argentino o la cinematografía argentina respecto de este elemento, ¿no? No somos una industria del tipo Hollywood donde de pronto el doblaje está presente como primer recurso y es ya todo un rasgo industrial, ¿no? Hay millones de lugares donde se hace doblaje, los actores tienen incorporado eso, la estética mismo de las películas admite que se reactúen los diálogos a posteriori. Si bien como país solemos referirnos a modelos culturales de otras tradiciones, no parecía ser el caso para nosotros con respecto a los diálogos de una película. Entonces, ahí hay un fundamento que creo que tiene que ver con algo que todos nos interesa, que es rescatar ese elemento vivo de la voz en el rodaje. Teniendo en cuenta que el 80% de las películas que hacemos están basadas en los diálogos, que por las características de producción de nuestro cine son películas en general con un alto condimento de diálogo, donde el diálogo es un elemento de narración fundamental. Un actor está a veces semanas preparándose, horas pasa para actuar una escena y después ir a una sala de grabación y reproducir eso en una hora es como que hay algo que no está. Por eso digo la importancia de poder captar lo mejor posible el rodaje. Y volviendo a la problemática, se puede empezar también a resolver ciertas situaciones con conocimiento, que pasa por ahí. Quizás no hay cosas que no son temas de producción, que con conocimiento se pueden resolver. Perdón, me quedé con algo de la pregunta esta original que hablábamos de la importancia de este trabajo no solo en lo narrativo, en preproducción de un sonidista, de un director de sonido, jefe de sonido, y es lo que les decía antes respecto de que hay muchas cosas que pueden resolverse sin, por ejemplo, cambiar una locación conflictiva, evaluada por la persona correcta, puede ser modificada para que sirva. Tratamiento acústico que tendrá un costo, pero probablemente ese costo sea menor que cambiar la locación porque la locación era buenísima para fotografía, para arte y para lo que fuera, entonces destinar parte de ese dinero que íbamos a poner en arte, moverlo, ya son cuestiones productivas, pero moverlo a hacer un mínimo tratamiento acústico para que esa locación sirva, probablemente haga de ese lugar que era imposible
un lugar posible, con una previsión. Si eso ocurre con la locación elegida 3 días antes de empezar a filmar, es casi imposible que funcione. Si ustedes están en el rol de producción o dirección, una guía interesante como concepto es pensar en el concepto de ruido, que es completamente indefinible en realidad, porque ruido es, para una película es una cosa. O sea, si estás haciendo una película sobre autos de carrera, obviamente vas a querer que los motores suenen y vas a preocuparte porque ese ruido sea un sonido en la película. Y en cambio, si estás haciendo una película sobre alguien que trabaja de vendedor ambulante en un costado del autódromo y quizás en un momento dado te importa lo que está contando, ese mismo auto puede ser un ruido. Esa es como una primera idea que te guía para ver si realmente estás teniendo un problema o no, y si tenés un problema en la captura de sonido, cómo vas a poder tratar, qué herramientas tenés para solventarlo, o cómo vas a poder tratar de esquivarlo, eliminarlo, atenuarlo. Eso es muy dinámico, ¿no? En una locación típicamente hay un factor que es acústico y tiene que ver con cómo suena esa locación si es un interior, y luego es el ruido circundante, qué fuentes pueden estar molestando a la hora de capturar sonido. El límite mínimo es claro, aunque no nos gusta a nosotros porque nosotros pretendemos más del sonido, el límite es la inteligibilidad, ¿no? Piensen en la experiencia cinematográfica de ir a ver una película que, bueno, suena, más o menos entiendo lo que dicen, pero tengo que estar todo el tiempo tratando de luchar contra otras cosas que se están colando en la banda y que no hacen al relato, no suman a la película. Es una experiencia, y pues, la película puede ser buenísima incluso así. El sonido de la película esa no va a ser tan bueno. Como ejemplo quizás de esto, una película muy buena con un sonido difícil, es una de la Pizza Birra Faso. Si los que las hayan visto, bueno, eran otros tiempos, una manera de filmar bastante desenfadada, podemos decir así, como alguien que se lanza a filmar en las locaciones que iba encontrando en las calles de Buenos Aires. Tenía varios factores. Uno era todos los ruidos que venían con la captura de sonido, y otro era también la manera de modular de los personajes, de hablar de los personajes, que tenía jerga, tenía que ver con el lenguaje de la calle. Obviamente, no, uno se podría haber trabajado quizás un poco más el ruido de las locaciones sin interferir en la dinámica del rodaje, ¿no? Ahí sería un error letal del sonidista tratar de... No, acá no filmemos porque va a pasar el 86. Pero pará, flaco, es acá, es acá la acción, tiene que ver con ese mundo. El otro, por supuesto, no, tiene que ver con la inteligibilidad esta, que es lo mínimo, que pasa en parte también por el trabajo con los actores. Ese sería el piso, que se entiendan, si vas a incluir diálogos, que se puedan decodificar, que la persona que está viendo la película los pueda entender. En general, cuando uno está postproduciendo la película, ya está pensando en una banda internacional. Cuando uno va haciendo la limpieza del directo, saca lo que nos gusta, y hay ruidos que sirven, que nos gustan, que no lo vamos a recrear porque están bien, están limpios. Bueno, todo eso se pone ya, es una cuestión muy técnica lo que estoy diciendo, pero se ponen en bandas separadas y se piensa en la banda internacional, y se piensa para que la banda internacional quede lo más parecido a la banda original sin los diálogos. Aunque a veces no se pueda, por cuestiones de presupuesto, hacer la banda internacional seguido de la mezcla. Lo ideal es terminar la mezcla original de la película y seguir con la banda internacional. Uno tiene todo fresco, pero bueno, a veces no se puede. Y muchas veces la banda internacional es parte de lo que se usa también. Exacto, totalmente. Porque, digamos, sí. si se va a hacer una semana de Foley, 2 semanas de sonorización, esa misma grabación que se va a usar para la banda internacional nos viene muy bien para el proceso de la mezcla final. A la hora de hacer postproducción, ¿qué utilizan predeterminadamente, tanto sea para el tratamiento de diálogos como de ambientes? Específicamente, digamos, no sé, procesadores, reverb, ese tipo de cosas que utilizan siempre. El tratamiento naturalista sí tiene quizás algunos seteos específicos. Se emulan la reverberación, los rebotes de las habitaciones. Es un trabajo muy artesanal. Más que de plugins, te diría que son más de técnicas de cortado y pegado, de selección del material. Y sí, hay una reconstrucción que tiene que ver más que con las herramientas de software, con los elementos. Se usan ambientes, se usan elementos grabados de Foley, que es efectos de sonido post-sincronizados contra la imagen, pero no es tanto una cuestión. De hecho, sería interesante pensar que se entienda que el sonido de una película ahora es prácticamente digital, que es la verdad en realidad, ¿no? El esquema de postproducción es básicamente computadoras aplicadas a diferentes funciones y en diferentes
situaciones donde el sonido es una corriente de datos que se controla con varios parámetros y qué sé yo. Pero eso no es todo, ¿no? Uno podría tranquilamente proponer, hacer... De hecho, hay el diseñador de Wall-E, cuando tuvo que construir que es Ben Bart, Sí, Ben Bart. Ben Bart. Cuando tuve que construir el sonido para la película, por ejemplo, Tuvo un año. buscaba bueno, en su caso en eBay o en Amazon, máquinas antiguas que, para producir ciertos sonidos del robot, y alguien podría haber pensado, sí, listo, acá agarramos los 7 plugins y lo pasamos y al final salís con algo que quizás está bueno, pero no es la única herramienta, ¿no? Es como un default que hay ahora, decimos, bueno, ya viene por acá la cosa. Hay herramientas creativas que pueden salirse de eso, y la interacción música-sonido también es otro gran desafío que hay, ¿no? Es un equipo, puede ser un equipo de trabajo, y las fuentes pueden ser instrumentales, pueden ser naturales, pueden ser sintetizadas, hay infinidad de paletas para trabajar. Pero más que nada lo que importa es el material. Luego, sí, hay procedimientos también. Contestando puntualmente a qué elementos o qué plugin o qué... Básicamente siempre va a haber un ecualizador. Yo para dejarlo con algo. Sí. Siempre va a haber un ecualizador, siempre va a haber algún compresor que va a ayudar a la modulación. Siempre... Claro, si un sonista se va a una isla desierta, va a llevar un ecualizador, claro, un reverb. un ecualizador, un compresor, una reverb. Un deesser. Claro, un deesser muchas veces. Y básicamente como Y un reductor de ruido. un reductor de ruido, siempre muy que no se sienta. Y no, básicamente como idea, digamos, te lo dejo para que lo pienses vos para tus proyectos, es vos tenés que poder ver tu corto, tu mediometraje, tu largometraje, vos tenés que poder ver entera la película, solamente la banda de diálogos. Vos tenés que poder escucharla de punta a punta sin... Eso es lo que habla un poco Diego del trabajo artesanal, que es antes de poner los ambientes, poner los efectos, poner los ruidos, vos tenés que poder ver la película de punta a punta, los diálogos sin saltos. Es como, primero llegar a esa etapa. Cuando vos llegues a esa etapa de poder ver toda la película entera y no te salten los fondos, no te salten los ruidos, no te distraigas, que vos las puedas ver entera escuchando solo los directos, bueno, hasta ahí ya estamos, llegamos hasta ahí. Y después vemos de poner todo lo demás. Ahí creo, soy libre y me creo Walter Murch. Pero mientras tanto, lleguemos a ese punto. El sonido es objeto de un montaje, ¿no? Toda la banda de sonido de una película es un gran collage, atado, no independiente, por supuesto, pero interrelacionado con la banda de imagen. No, me parece que lo interesante de esto es que en la etapa de montaje de imagen, en la isla de montaje, de edición de imagen de la película, los que llevan adelante en la realidad concreta la antorcha esta del sonido, no es ya el director de sonido, no es el diseñador de sonido, sino son la dupla director-montajista. Y de su sensibilidad, de su posibilidad de recurrir a este elemento de sonido, pueden incluir y hacer crecer en la película ideas que tengan que cuenten con este elemento o no, o hacer una película completamente chata. Hay ciertas cosas que pasan desapercibidas, ¿no? Por ejemplo, en películas dialogadas el sonido es el disparador de la mayoría de los cortes. Los cortes ocurren cuando se termina de decir una frase. Obviamente, ¿no? Si alguien monta una película siempre así va a tener un problema. Este es el desafío, ¿no? Para todos. Verdaderamente pensar en una composición audiovisual donde la imagen y el sonido estén proponiendo y sean canteras y volcanes donde surgen las ideas con las cuales después se fragua la película, es un desafío, ¿no? Yo agregaría eso. A mí me gusta al menos participar de una instancia final. O sea, que la relación no se convierta entre el montajista y el director de sonido en una cuestión técnica de te voy a pasar el material para que lo sonorices, sino tener, a partir de un corte ya, un primer corte o un corte avanzado de la película, tener la posibilidad de un intercambio entre esos tres personajes, en los cuales muchas veces, del mismo modo que en la preproducción hay ideas que se pueden materializar a través de la cabeza de un director de sonido, en el montaje también pasa muchas veces. El caso que decía Pablo de relato en off es un caso clave. Te dejamos este tiempo para que cuentes que pasa el tiranosaurio Rex y son 24 fotogramas. ¿Y cómo hago para contar en 24 fotogramas pasa el tiranosaurio Rex por afuera? Entonces, desde una cuestión estrictamente técnica o casi técnica, como es esto de tiempo, de relato sonoro,
siempre tengamos en cuenta que contar con el sonido lleva mucho más tiempo que con la imagen, hasta cuestiones mucho más subjetivas respecto de puntos de escucha de personajes o demás, pueden ser potenciadas si hay un intercambio previo a decir, ok, esto es el corte de la película. Y ahora hay una nueva moda un poco menos feliz para nosotros, que es armemos un poco el sonido y después volvemos a tocar la imagen. Sí. Que esa ya es más dolorosa, porque significa por lo general resincronizar el armado de sonido que teníamos, pero debo decir, en contra de mis intereses, económicos particularmente, que he participado de películas donde se caía de maduro que había que tocar la imagen a partir del armado del sonido. Entonces, también creo que es una instancia posible, espero, una conciencia productiva y económica de esa situación, ¿no? De lo que cuesta eso, pero que es un momento en el cual muchas veces un corte de una película se modifica en tiempo, en duración, en la sensación de duración a partir de la construcción sonora, y que está bueno ese intercambio con el montajista previo al corte final y a veces en medio del camino de la postproducción de sonido. También para la música, ¿no? Lo mismo Sí. para si bien los músicos que hacen música para películas desarrollan un arte muy fino del scoring, de cómo adaptar los ritmos, el fraseo musical a una idea de montaje ya establecida, es muy rico el camino inverso, incluso donde el montajista construye una escena a partir de una música que se sabe que va a jugar en esa escena, o el ida y vuelta donde se hace una música, se hace un montaje, luego se reformula la música, se puede reformular el montaje. Sí, también depende mucho del editor, pero sí, está buenísimo que pueda tener maquetas musicales. En una época, quizás ahora un poco menos, pero en una época el editor te hacía como un listado al sonista, bueno, mira, necesito, y te tiraba una lista de un montón de sonidos, donde él después movía y ubicaba y le servía como referencia para cerrar cortes que quizás tenía dudas. Hoy en día los editores tienen la libertad también de manipular el sonido y lo hacen. Sí, lo que dijo él es fundamental, transiciones, es algo muy práctico, a veces parece algo, una estupidez, pero transiciones de plano a plano, no sé, tiene que pasar un colectivo entre una transición y no tengo tiempo. O sea, básicamente el concepto general es que el tiempo de lectura de la imagen es muy, muy diferente al tiempo de escucha, digamos, a cómo el espectador registra esa cuestión temporal, digamos. El sonido se tiene que desarrollar en el tiempo. John habla de cómo el sonido cambia la percepción temporal, digamos. Ahí el sonido con una imagen el sonido puede cambiar la percepción temporal de la imagen. Hay una pregunta, ¿sí? Sí, Sí, perdón. no, mi pregunta justo tenía que ver con ese tema de la posibilidad de que una vez que pase a la post de sonido pueda llegar a volver a la edición, a la edición de imagen. Por relación a esto, inevitablemente muchas veces por ahí puede cambiar la percepción de los planos, del tiempo, por el sonido, por lo que se propone. Y nada, ¿en qué sentido esto, si hay una tendencia o alguna cosa de pensar los flujos de trabajo para que esto pueda llegar a funcionar, o el sistema de producción para que esto pueda darse? Me parece que en muchos sentidos, en muchos tipos de películas, por ahí más, películas con un poco menos de diálogo y alguna construcción más sonora, puede enriquecer la película. ¿Cómo lo ven al respecto? Sí. Era un poco lo que venían hablando justo Sí, de que le iba a preguntar. Sí, la posibilidad está, por supuesto. Mirá, en experiencias concretas, a mí lo más que he llegado es a pedir cierta reformulación de algunos cortes, pero por pocos fotogramas que tienen que ver con ritmos y con enganches de planos, que eventos concretos de sonido que aparecen después y que... Piensa eso, ¿no? Hay un elemento común a la imagen y al sonido que es el ritmo. Vos podés tener un ritmo de imagen, un ritmo de sonido. Y cuando alguien edita y no piensa en el sonido y no tiene el elemento real de sonido en su timeline, se le puede pasar tranquilamente por alto esto, ¿no? Si tenés mucha cabeza y podés tratar de imaginarlo, o si lo imaginás, le pedís al sonidista que te provea de algún elemento real, ¿no? Entonces, eso sí, son pequeñas modificaciones donde se podía maniobrar todavía por los tiempos de producción. En general hay una inercia muy grande sale de isla de montaje, ahí te va, agarralo y así. Y en 2 semanas lo tenés que entregar o algo así. Estás ensanguichado ahí entre dos paredes que se van cerrando cada vez más. Una experiencia concreta que hubo, la suerte de Leandro de Loredo, Juan Ferro y Vicente Elía, que trabajaron con Murch acá cuando Coppola produjo Tetro. Que obviamente estamos hablando de las ligas mayores, en el método de trabajo habitual de Murch estaba una resincronización semanal de las cosas. Che, armemos esto para esta escena. Acá esta moto que va a pasar, no sé qué, se va alejando.
arma esto, acá este personaje saluda y escucha a estos otros personajes que están divirtiéndose en una fiesta en la calle. Bueno, listo. Bueno, hasta que esta escena cambió, ahora la vamos a cortar así, o se movió de lugar, va en esta parte de la película. Listo, otra vez. Y eso es un trabajo, hay software que funciona para eso, especializado en resincronizar, que es un trabajo muy tedioso, ¿no? Porque es como, tenés un jarrón, un plato y lo tirás así, lo rompes todo. Tenés que volver a armar y las cosas empiezan a perder sentido porque una cosa que propusiste con una duración se acortó y ya no funciona, o al revés. A mí me tocó una experiencia negativa, que fue trabajar en una película donde un director que estaba acostumbrado a trabajar en Moviola, que era muy difícil de hacer cualquier cambio, había descubierto el Final Cut y la posibilidad infinita de cambio. Y entonces era, che, hay un nuevo corte, pero no estaba previsto porque la fecha de entrega seguía siendo la misma. Pero pará, faltan 2 semanas para que la mezcla, que era en otro país encima. Sí, no, pero al director se le ocurrió que esto tenía que cambiar. Y así seguían llegando y llegando. Y el montajista estaba completamente poseído por las ideas del director y no recapacitaba, no decía, che, hay que frenar. Así frena la emergencia, no. Y bueno, lo recuerdo como una experiencia así negativa. Así, muchas cosas que armamos tuvieron que ir para atrás y otras escenas que quedaron muy desguarnecidas porque no pudimos hacer ningún trabajo, no había tiempo material. Entonces, sí, se puede, ¿no? Pero hay que, eso que decía Sebas, tiene que estar contemplado. Claro, hay un condicionante socioeconómico, ¿no? En eso me gustaría agregar también que hay cuestiones productivas posibles. En el caso que vos planteás, a mí me tocó laburar con varios directores de cine de género, de terror, o de cine, sí, en general de terror. Un género que depende del sonido casi, creo que no podría existir más o menos si no estuviera el sonido presente, que contempla en su etapa de postproducción una X cantidad de armados de sonido, o sea, se entrega un corte de imagen, se arma de sonido durante tantas semanas, se plantea una detención del trabajo de sonido, se vuelve a montaje, en base a ese sonido armado se reedita la película y después volvemos a sonido. Y está contemplado dentro de la etapa de postproducción, tanto en los tiempos como en lo económico, sabiendo que cuando vuelvas, si pusiste la escena 95 en el principio y la 1 la partiste en 4 partes en el medio, vamos a estar una semana resincronizando todo esto, pero está contemplado eso. Y me parece que es una instancia posible porque enriquece a la película y que mientras se pague, digámoslo feo y duro, está bien. Buenas, yo quería preguntar, a ustedes como profesionales, digamos, del medio y como una asociación de sonistas, ¿cuánto creen que le falta al cine argentino para que podamos ver más salas Atmos, por ejemplo, como las que están acá, en el resto del país? ¿Y cuánto a la producción argentina para apuntar a las salas Atmos? Yo voy a dar una experiencia particular, tengo algo particular con el Atmos. Contá que es el Atmos es un sistema Dolby que tiene 64 canales, ¿verdad? Realmente la diferencia, por lo menos hablo por mí, yo no la noté, digamos, la cantidad de canales puestos en el techo te va a hacer quizás escuchar un poquito más nítido algunas pasadas por arriba, pero no te va a cambiar mucho la experiencia del surround, digamos. Lo importante siempre es lo que pasa allá adelante, digamos. Hay muchos ejemplos y muchos casos de películas que se han excedido del surround y los espectadores se terminan dando vuelta o pones algo atrás muy fuerte y ¿qué pasó? Que me están... O sea, realmente yo lo veo como algo bastante más comercial, digamos, la cantidad de miles de canales puestos en eso y no tiene realmente... Yo te digo, vi la presentación del Atmos, o sea, cuando arranca la película te pone Dolby, te arma como algo que es de Atmos y te arma una caja de Pandora ahí que se van cerrando cosas y sí, escuchás como... Después la película es la película, digamos, no te va a cambiar mucho más. Yo realmente, por lo menos en Buenos Aires, fui a una sala Atmos y yo la escuché mejor en el Village Recoleta en un 7.1, Star Wars. O sea, realmente, yo me fui hasta Pilar a ver la película y no se notaba. O sea, sí es un poco más fluida las transiciones de las naves que pasan por el techo, porque claro, tenés 30 y no sé cuántos canales dando vuelta arriba y las transiciones en el aire son más fluidas. Pero sí. Nosotros, el cine Atmos, nosotros acá... No, claro, es evidente para una propuesta tecnológica como la de Atmos y otras más también, ¿no? Que somos un país periférico, absolutamente periférico. Dolby no se preocupó por presentar acá nada detrás de
su tecnología, es una caja misteriosa. Como sistema de espacialización, sí, es un sistema que parece ser más efectivo que el actual de 5.1, que fue muy marketineado, muy vendido como qué bueno que es este sistema, y en realidad es un sistema bastante limitado, ¿no? Piensa que, por ejemplo, si uno quiere ubicar algo en este costado de la sala, en el momento que decidió que salga por ese canal, no va a salir por una fuente puntual, sino va a salir por todo un Grupo sí, es como si prendieras toda una línea de lamparitas, ¿no? Iluminás todo. Entonces, a la vez, la espacialidad de cómo se percibe especialmente el sonido en cine depende de tu ubicación en la sala. En ese sentido, lo más fuerte, como decía Pablo, del sistema es lo que está detrás de la pantalla, que tiene un anclaje con la imagen. El Atmos plantea, por ejemplo, la introducción de un eje vertical, y a niveles de producción plantea una dificultad. Por ejemplo, vos ahora podés panear con un joystick. Si querés panear en Atmos, vas a necesitar algo como una especie de guante de realidad virtual o algo así. Es cierto que el posicionamiento de la fuente, la idea de que una fuente puede estar ubicada en un punto del espacio, parecía ser más asequible, más realista y posible con Atmos que con el 5.1. Pero es lejano. Y uno piensa, bueno, es un producto tecnológico de un mercado, de una cultura que necesitó eso o generó una falsa necesidad de eso. No sé, está muy bien. Dolby había perdido mucho terreno con la aparición del DCP. No, el granito que un poco habíamos pensado en hablar también es que la proyección digital sí, en 5.1 es un hito importante para nuestra cinematografía. Los procesos de mezcla y de verificación de la mezcla variaron muchísimo, con sus virtudes y sus potenciales peligros. Está mucho menos auditado el control de las mezclas. Ya no hay una figura de un ingeniero que era antes el ingeniero de Dolby, que venía a certificar que tu mezcla cumplía con los parámetros adecuados. Y a la vez hubo una reacción de las salas de cine al aumento de la sonoridad que hubo en las películas, que yo, en mi opinión personal, pienso que es una de las posibilidades que da el DCP, la proyección digital, reduciendo los volúmenes de sala o alterando las condiciones de exhibición. Entonces las mezclas, el volumen de la sala en algunos lugares se baja indebidamente, y hay consecuencias positivas y negativas del pasaje a DCP, pero ese sería como el granito. El Atmos está todavía muy, muy lejano. Una consulta última sobre la asociación. ¿Cómo uno podría elegir entre tanta cantidad de personas que la integran, y profesionales, 130, 140, decían ustedes, digamos, en cada género? No es lo mismo Star Wars que una película de tango, a esto me refiero, digo. El género, la temática y todo esto, digamos, ¿habrá un especialista que aplique más a determinada temática o a determinado género, o no? No, somos versátiles, ¿no? Uno, sí, nos llamás y... Sí, de Star Wars, sí, no hay ningún problema. La semana que viene tenés lista, vas a buscarlo. No. Gracias por venir.